Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Con Julián Camacho y naturalmente con 8 tertulianos maravillosos que han estado toda la temporada con nosotros y que ya les pediremos que sigan la próxima. Estamos en un marco incomparable, señoras y señores. Estamos en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava, un lugar emblemático donde se come de reyes y donde realmente se pasa excelentemente bien por la profesionalidad que demuestran cada día. Naturalmente nosotros haremos la tertulia como es habitual, tenemos un tema importante que les voy a presentar enseguida y después tendremos una cata de vino profesional también para que ustedes vean cómo es el vino, digo sobre todo aquellas televisiones que nos ven allende las fronteras de Castilla-La Mancha. ¿Qué les parece si presento a los tertulianos? Bueno, pues a mi derecha, en el extremo aquel, tengo a doña Rosa Porras. Bienvenida. Estoy encantada de estar aquí y de repetir en Casa Pepe. Siempre es inolvidable todas las reuniones que hacemos aquí. Don Florentino López está a su lado, veterano político, y porque no quiere seguir, porque pretendientes tiene. Bueno. Don Florentino López. No, ya no estoy en nada. Gracias, Julián, por la invitación. Don Eloy Pareja, que es el líder de TIS, la red social que ustedes saben, porque si ustedes escriben algo de política les va a contestar. Don Eloy Pareja, bienvenido. Muchas gracias, Julián. Bueno, no soy líder de nada ni tampoco lo pretendo, pero estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y en la red TIS también, ¿no? También. Don Félix Calle, escritor y economista, que está con nosotros también. Bienvenido. Muchas gracias, Julián, y gracias por invitarme un día más. A continuación, a mi izquierda, no podía ser de otra forma, tengo a don Manuel Alarcos, alias Pollito Rojo, escritor improvisado. Bienvenido. Buenos días a todos los oyentes y televidentes. Pues aquí muy a gusto en este local, en este espacio, la bodega Víctor Puerto, y aquí a mi derecha, al lado de bodega no, el patio de Víctor Puerto, porque Víctor la bodega Puerto, es otra cosa. Y a mi derecha estoy viendo una foto de mi paisano Luis Cobos. Así es que muy feliz de estar aquí. Siempre defendiendo Campo de Cristana. A continuación, don Manuel Tabas, que es un excelente escritor y que también le doy la bienvenida. Muchas gracias, en ello estamos. Y, por cierto, yo escribí en la red, lo critiqué a mi amigo Eloy y me ha bloqueado en su red. No me digas, eso no lo hace Eloy, hombre, eso no lo hace Eloy. Doña Lucía Ballesteros, improvisada hoy, bienvenida. Muchísimas gracias, además con una mañana súper loca. Muchísimas gracias por haber contado esta temporada conmigo, por haberme dado esta oportunidad, por estar aquí en este magnífico escenario de Casa Pepe, ya lo conocíamos de otras veces, y de nuevo nada más que agradecerte que hayas contado conmigo. Don Escolástico González, que ha sido de todo en esta vida, siempre cosas importantes, y que no queráis político porque no quiere, pero que le gusta la política, ¿no? Es el cronista de la villa de Ciudad Real. Don Escolástico González, bienvenido. Muchas gracias. Empezamos los fichajes de verano, como los partidos, los grandes equipos, ¿no? Habrá que ver los nuevos fichajes. Bueno, ya sabéis que tenéis una ficha alta y una rescisión también muy alta. Bueno, pues presentamos a los tertulianos y presentamos el primer tema. Millones de niños sufren violencia. En todo el mundo, millones de niños y niñas sufren la violencia de su entorno, en escuelas, en zonas afectadas por las guerras, en las propias familias. Pregunto, y voy a empezar por don Escolástico González, si partimos de la base que todos los niños y niñas tienen derecho a vivir seguros y respetados, ¿qué hacen las administraciones y qué hacen las ONGs? ¿Qué dice y si se va a cumplir la Agenda 2030 sobre este tema? Y son de fiar las múltiples ONGs que dicen proteger a la infancia, pero que, en fin, hay ONGs y hay ONGs. Adelante, don Escolástico González, 3 minutos. Bueno, con relación a la última pregunta que hacías, efectivamente hay ONGs como hay personas y hay personas, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que hay una labor importantísima por parte de las ONGs que se realiza en el mundo a nivel internacional, porque la verdadera desgracia es que tu suerte depende del lugar en el que has nacido.
Eso es lo que realmente nos tiene que preocupar. Que si has nacido en España o en Europa, tengas unas condiciones de vida, y si has nacido en otro país, tengas otras condiciones totalmente distintas. Esa es la situación a la que se enfrentan los niños. Desgraciadamente estamos viviendo una situación a nivel internacional donde los intereses económicos no piensan en ningún momento en las consecuencias que pueda derivarse para la infancia, ni tampoco para las personas en general, ¿no? Y estamos asistiendo a guerras, estamos asistiendo a situaciones de violencia, donde de bombardeos, de invasión de países, de supresión de derechos internacionales, etcétera, donde los niños son precisamente los que más pagan esas consecuencias. Estoy pensando, y no lo puedo evitar, cuando leí el tema el otro día, Julián, que lo mandabas, con lo amplio que es, Agenda 2030, ONGs, niños, guerras en el mundo, etcétera, yo no lo podía evitar. Desde mi punto de vista, posiblemente otros compañeros tengan otra primera sensación, pero yo me acordaba de Gaza, y lo tengo que decir, ¿no? Era lo primero que se me venía, y lo digo, sí, lo digo, era lo primero que se me venía a la cabeza, ¿no? Donde han sido miles y miles y miles de niños los que han sufrido las consecuencias de una guerra totalmente injusta, ¿no? Y donde incluso algunas agencias internacionales, ONGs, han sido criminalizadas por su trabajo dentro del territorio, porque no respondían a las ideas políticas de quien estaba ocasionando el conflicto. Había agencias de la ONU, concretamente dependientes de ONU, para poder suministrar alimentos, para poder suministrar atención a las personas, que fueron vetadas, ¿no? Y que fueron excluidas de las fronteras. Entonces, es realmente injusto que todas estas situaciones políticas que estamos viviendo en el mundo, que responden a intereses económicos en la mayor parte de las ocasiones, no responden a ningún otro conflicto, ahora ya ni religioso siquiera, como lo había en el pasado. Hoy estamos hablando intereses puramente mercantilistas. Es que los niños acaben teniendo o viviendo situaciones de desgracia como la que están viviendo, donde muchos llegan a la muerte, porque lo que ha sucedido en Gaza no es solo las muertes directas que se han producido a consecuencia de los bombardeos y de la invasión, es que consecuencia de la degradación de vida que se ha producido en el territorio, hay niños que están muriendo muchos más años, mucho después, y que no se contabilizan siquiera. Luego podemos contar por cientos de miles el número de personas afectadas. Yo creo que las ONGs, y volviendo ya al tema para no alargarme más en esta primera intervención, yo creo que las ONGs cumplen un papel fundamental. Yo, en mi caso personal, y tengo experiencias dentro de mi propia casa, algunas de mis hijas han sido cooperantes de ONGs internacionales. Recuerdo una de ellas concretamente, cuando terminó la carrera, se fue varios meses a Burkina Faso para hacer un proyecto de intercambio y de cooperación y participar. Creo que las ONGs son buenas, creo que la cooperación internacional es buena, y creo que parte de nuestros beneficios, que los tenemos, y parte de nuestros impuestos debemos seguir destinándolos a ayudar a estas personas más desfavorecidas en el mundo. Doña Rosa Porras. Bueno, pues de las ONG no voy a decir hasta el final nada, la mayoría de ellas no me gustan. Y tampoco voy a entrar en política, porque el tema de los niños es un tema muy delicado que lo tenemos presente en nuestro propio país. No me voy a ir a Gaza y me olvido de Israel, no lo voy a politizar. El maltrato es el daño que se le hace a los menores, físico, psíquico, psicológico, como tú quieras. Es un maltrato que no depende del momento, porque afecta a la vida futura del niño. Afortunadamente tenemos una ley orgánica del 2021, una ley integral de protección del niño como un bien jurídico importante. ¿Qué ocurría? Es decir, esto quiere decir que a partir de esa ley, antes el maltrato era un daño o una violencia estructural, al igual que el de las mujeres. Era en la intimidad del hogar, con lo cual era invisible, había una normalización cultural y no se penaba lo suficiente. ¿Qué ha pasado? Que a partir de esa ley orgánica ya no es un delito en la intimidad del hogar o una violencia estructural que forma parte de la sociedad, sino que es una cuestión de salud pública, como pasó exactamente con las mujeres.
tiene visibilidad, hay obligación de denuncia y desde ese momento el niño, tolerancia cero, el niño tiene derecho a la educación, tiene derecho a ser oído en juicio y en otro sitio. Hay obligación por parte de los tutores, de los colegios, de los entrenadores o del vecino de denunciar. Este daño que se le hace a un niño en un momento determinado, no olvidemos que la violencia a veces empieza en la familia, que es donde nace y se desarrolla la violencia. Tiene importancia porque condiciona la vida futura del niño. Pido perdón. No sé qué me han dicho, pero yo voy a continuar con mi libro. Continúe usted, doña Rosa. Condiciona. Minuto y medio le queda. Minuto y medio condiciona la vida futura, porque le hace tener estrés, punto 1, tener angustias, tener un nivel de frustración bajo, es decir, se integra mal en la sociedad y lo que es peor todavía, que estos niños que han visto la violencia en la casa repiten el patrón violento por aprendizaje y entonces es un bucle del que no salimos. Luego la tolerancia cero con la violencia. En el 2000, hace 30 años, 1996, es la primera ley de protección al niño, que es la ley de bases. A partir de ese momento, hasta la poca atención en la casa, en la educación o en el cumplimiento de todas las necesidades que necesita el niño, se considera un delito y hay obligación de denunciarlo. ¿Quién se tiene que ocupar de los niños? El Código Penal, además. Primero el Estado, las comunidades autónomas, los servicios sociales. Pues y el Código Penal tiene un montón de artículos que favorecen al niño. Cuando hay violencia sexual, cuando hay violencia en casa, que se penaliza doblemente que si fuera a un adulto por ser un menor de edad. Cuando hay en el colegio es perseguido, en fin, hay una serie de leyes, de artículos y de obligaciones que son las que hay que cumplir y el dinero hay que gastarlo en eso y no es en algunas ONG que se va en sueldos, en propaganda, en comida y en etc. No tengo más remedio que terminar. Déjame que diga el primer WhatsApp de la mañana, lo leo. Sí. Dice así: valoro mucho esta tertulia. Muchas gracias, señor, porque es un hombre el que lo escribe. El Papa, en su papel, con su misión religiosa, a mi parecer, le faltó un discurso más implicado contra la riqueza. Bienaventurados los que eligen ser pobres. En fin, yo soy practicante cristiano, pero aún seguimos con un cristianismo burgués. Un saludo. Termina usted, doña Rosa, ¿verdad? Solamente quería decir que me voy a quedar para la segunda vuelta, que me interesa muchísimo, mucho, la Agenda 2030. Muy bien, pues doña Lucía Ballesteros, adelante. Bueno, yo en principio veo que hay unas leyes que están perfectamente sobre el papel, pero que luego no se llevan a cabo. La Convención sobre Derechos del Niño, que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la resolución 4425 de 20 de noviembre del 89, ya dice que los Estados están obligados a respetar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de toda la infancia y hacerlos cumplir. No discriminación, interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo, la libre opinión, la participación infantil. Antes hablaba Escolástico de Gaza, pero es que no solamente hay guerra en Gaza, hay en Sudán, hay en Ucrania, hay en el Sahel y hay en otros muchísimos países. ¿La Agenda 2030 se va a cumplir? Pues mira, probablemente no, porque no se va a poner fin a la pobreza, no se va a lograr esa seguridad alimentaria, no vamos a tener una mejor nutrición, no se va a promover la agricultura sostenible. Y en esto quiero hacer inciso de que el otro día estuve escuchando en Onda Cero a una, que me perdone, pero no recuerdo qué organización era. Sí, ¿qué organización era? Que hablaba de La Solana, en donde están haciendo una labor impresionante. Dijeron que, bueno, este año iban a un país del Sahel y
para fomentar la agricultura, pero explicaba García Cervigón, eso sí que me acuerdo que explicaba, decía, ¿cómo vamos a hacer que produzcan más si ni tan siquiera conocen el arado? O sea, que aquello me impresionó muchísimo. Luego pienso que las ONGs, pues sí tienen su punto de interesante, ¿no? La UNICEF promueve la sensibilización de la situación de la infancia en riesgo de pobreza. Save the Children dice que un niño sea hijo no significa que sus derechos sean los de los padres. Luego tenemos las ONGs, no son ONGs, sino que tenemos lo que es la labor de las misiones, de los misioneros que hay. Es complicado que no solamente en España, porque en España también tenemos la cultura de que se venden niñas, pues para matrimonios concertados. Ocurre lo mismo en esos otros países en donde, bueno, pues allí están los misioneros, hacen su labor, intentan llegar pues eso, hacer un equilibrio entre la cultura que tienen ellos y la actualización y hacerles ver que van a mejorar sus posibilidades. Es una desgracia que, según la ONU, más de 250.000 niños, según Amnistía Internacional, sean utilizados como combatientes, niños, pues eso, niños soldados. Países donde las niñas se venden, y aquí en España se ha dado eso. Y luego el valor, pues el valor de esa venta depende de la juventud, de la belleza, en fin, adaptar todas estas tradiciones es muy, muy difícil y eso conlleva pues un largo plazo. Don Florentino López. No hay mayor responsabilidad de las administraciones públicas que proteger a los niños, que no son el futuro, son el presente. Y hay dos situaciones en que se enfrentan los niños y las niñas, en que la violencia es algo habitual. Primera situación, que ya ha descrito Escolástico, las guerras. En las guerras, la violencia sobre los niños es habitual. Y además hay unos datos impresionantes sobre la guerra de Gaza. 24.000 niños y niñas muertos, 20.000 niños mutilados, y de los 24.000 niños y niñas muertos en Gaza, 1.000 son bebés. El segundo apartado, en la situación de guerra, están los niños soldados, como bien se ha dicho ya, que siguen en la guerra en Mali, en Sudán, en los países africanos. En muchos países africanos se utilizan a los niños como soldados. Pero hay otra situación en que prolifera la violencia sobre los niños, la pobreza. En esa situación, el riesgo que sufren los niños y las niñas es el riesgo de la explotación laboral. Cuando nos ponemos un pantalón vaquero, pensemos que muchos niños y niñas han trabajado en ese pantalón por céntimos de euros. Y la explotación sexual. No olvidemos que los ricos, las grandes familias, utilizan a los niños menores de edad. Ahí está la trama Einstein en Estados Unidos, que es una trama donde la explotación de los niños, la pobreza de los niños ha llevado a esa explotación sexual. Es decir, que en esas dos situaciones, situación de guerra y situación de pobreza, la violencia sobre los niños es absolutamente inevitable, ¿no? Entonces, lo que se trata es que las administraciones asuman sus responsabilidades. ¿Todas las asumen? No. La tarea es tan ingente, la responsabilidad en muchas administraciones es tan laxa que debe aparecer o aparecen las ONG para intentar tapar esos agujeros que impiden una responsabilidad total de las administraciones y echar una mano, entre comillas, en esa tarea tan ingente y tan importante que es evitar la violencia sobre los niños. Si un niño o una niña tiene una vivienda adecuada, unos padres que tienen un salario digno, si tienen una escuela pública de calidad, si tienen una sanidad pública de calidad, el riesgo de violencia es mucho menos, es mucho menor. Y esas soluciones, entre comillas, corresponden a las administraciones públicas. Y acabo.
la pobreza infantil en nuestro país es todavía una asignatura pendiente de este Gobierno. Don Manuel Tabas, adelante. Pues la Agenda 2030 es un plan global de Naciones Unidas compuesto de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas para erradicar la pobreza, combatir el cambio climático y reducir las desigualdades. La pregunta del millón, ¿se va a cumplir la Agenda 2030? Pues ya te digo yo que no, Julián Camacho. Y no solo lo digo yo, sino que también lo dice la ONU. ¿Por qué? Porque del 15 al 18% de todas las medidas van por buen camino, solamente, mientras que el 50% avanzan muy lentamente y el 20% restante retroceden, principalmente en la erradicación del hambre y la protección de ecosistemas críticos. ¿Y España? ¡Ay, España! ¿Qué hace España? Pues hacer no hace nada. Decir sí dijo. Aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, en la que colaboran comunidades autónomas, entidades locales y la sociedad civil. Pero se encuentra a años luz de cumplirla en su totalidad, sobre todo en los objetivos de desarrollo sostenible fijados para este 2026, que ya te digo yo que no se van a cumplir. Pero es que además no se va a cumplir principalmente en cuanto a la pobreza y las desigualdades, sobre todo en el acceso a la vivienda, en la reducción de la pobreza y en la brecha de las desigualdades sociales. El medio ambiente tampoco se van a cumplir, porque retrocede en el cambio climático y en la protección de ecosistemas terrestres y marinos. En cuanto a los terrestres, ovejitas, y el marino, las tortuguitas. Y por último, en el empleo, pues tampoco se va a cumplir. ¿Por qué? Porque falta creación de empleo y tampoco se reduce el desempleo. Por lo tanto, la Agenda 2030, miramos para donde miremos, creamos lo que creamos, simplemente es una utopía. Muy bien, como somos una tertulia de actualidad, acaba de producirse el veredicto, la sentencia que condena al señor Ábalos a 24 años de cárcel. Adelante, don Eloy Pareja. Me gusta más el micrófono a la derecha que a la izquierda, así no me siento cómodo, pero bueno, vamos a empezar. Decía ya alguien hace muchísimos años que el hombre es un lobo para el hombre, y lógicamente pues ese lobo, no, mucho antes de Hobbes, mucho antes de Hobbes. Hobbes fue el que se quedó con el invento, pero como muchas otras veces no fue él el que lo inventó. Pero bueno, da igual, lo importante es que, lógicamente, si es un lobo, ¿a quién va a agredir con mayor naturalidad? Pues al indefenso. ¿Y qué hace España? Porque yo no me voy a ir tan lejos como otros contertulianos, no me voy a ir a Gaza porque aquí en España también hay violencia infantil. Y lo ha dicho muy bien Rosa Porras, que ha hecho, por eso me voy a ahorrar toda la legislación. Efectivamente, España fue uno de los primeros países que se acogió a la Convención de Derechos del Niño de 1989, la ratificó en 1990, hizo una ley integral orgánica en 2021, está revisando esa ley orgánica en 2026 y la revisión es espectacular porque lleva los derechos a los 12 años, lleva a que el niño sea escuchado en cualquier ámbito judicial, etcétera, con 12 años para que dé su opinión. Todo está muy bien, pero ahora, ¿cómo están los datos en España? Es un asunto absolutamente demoledor. Hay más de 38.000 denuncias al año. Denuncias 38.000, la realidad, lógicamente, muy superior. Casi la mitad de los jóvenes han sido sometidos a violencia psicológica en su tierna edad, en su desarrollo, un 29% sometidos a violencia sexual, un 26% sometidos a violencia en el ámbito de la pareja, casi un 25% violencia digital. ¿Y cuál es el problema, señores? Pues el problema es que en muchos de esos casos, por ejemplo, seguro que les sorprende o no, que la violencia sexual que se inicia allá por los 11 años de promedio, que el 70% son niñas, en casi un 80% son personas del entorno de la niña o del niño. Pero es que la violencia física y psicológica, eso es dentro del ámbito familiar.
Por eso yo me ciño a España y digo, sí, la violencia infantil es un problema y es algo que nos debería dar vergüenza como seres humanos. Pero, ¿y qué hace la familia? ¿Qué hacen los del entorno? Porque efectivamente, y vuelvo a Rosa Porras y a su buen discurso sobre la ley es integral, es como la ley contra la violencia contra las mujeres. Es decir, si un vecino sabe que un vecino está haciendo daño a su niño, tiene que ir directamente a la policía y denunciarlo. ¿Conocen a ustedes alguno vecino que denuncie a otro vecino porque está maltratando a su hijo? Pues la violencia infantil ocurre dentro del ámbito familiar en España, no en Gaza, en España. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Esa es la pregunta. La pregunta la contesta también don Manuel Alarcos. Adelante. Bueno, pues yo cuando vi estos temas, pues eché la vista atrás, me situé como niño, yo soy un niño de la posguerra, nací en el año 49, y echo la vista atrás y miro y analizo y veo que todos mis derechos como niño en esos tiempos fueron pisoteados. Todos, absolutamente todos. Fui un niño esclavo porque mi padre me llevó de pastorcillo con 8 años, me puso unas barcas para llevarme de pastor, no como pastor asalariado, el salario era una borrega y un queso al año y un duro al mes. Hagan cuenta de lo que ganaba. Palos más que a los animales. Mi niñez fueron malos tratos, palos y todos mis derechos como niños pisoteados. Acaba de decir Rosa Porras que los niños que se encuentran en estos ambientes de malos tratos, porque también sufrí maltrato familiar, tienden a repetir lo que ven en sus casas. No conozco esas estadísticas, si existen. En mi caso personal, tengo que decir que quizás, a mí me salvó el gran amor que me tenía mi madre. Yo estaba muy unido a mi madre a mí me quería mucho, y yo, al ser el mayor de mis hermanos, posiblemente esto me librara de lo que está diciendo Rosa Porras, que puede que no le falte razón. En cuanto a los niños, pues bueno, a los niños se abusa de ellos en todas partes del mundo. Yo he sido, como he dicho antes, un niño esclavo, porque estaba con el ganado sin ningún derecho laboral, sin seguridad social y sin nada. Todos mis derechos de niño y de persona pisoteados, todos. Por si fuera poco, con 10 años fui violado. Sí, por una mujer. Violado por una mujer, que no deja de ser una violación, por mucha risa que nos dé. Los niños han sido utilizados para todo lo malo. Han sido utilizados para terrorismo, poniéndoles bombas en el pecho y siendo utilizados como niños bomba en las guerras por los desarmados, por las personas canallas. Ve terminando, pollito. Los niños han sido esclavos, los niños han sufrido malos tratos, los niños han sufrido y sufren prostitución, niños y niñas prostituidos por seres ricos de países ricos, niños pobres de países pobres, prostituidos por hombres y mujeres de países ricos. Llega otro WhatsApp que dice: todo maltrato a los niños es la mayor de las vergüenzas. En España, 1 de cada 3 niños sufre pobreza. Estamos a la altura de Rumanía y Bulgaria. La pobreza es violencia. En verano los comedores escolares están cerrados. El dolor difiere mucho de lo que Pollito lloriquea. Adelante, don Félix Calle. Lloriquea. Adelante, Félix Calle. Bueno, pues el maltrato infantil es una de las amenazas
más graves y complejas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud tiene datos, pero no se sabe con exactitud la magnitud del problema, porque los datos no son reales, tienen dificultades para poder confeccionar, digamos, una estadística de cuál es el nivel y cuál es la magnitud del maltrato. Es cierto que en los últimos 10 años pues se ha avanzado algo a nivel legislativo en relación con la protección a la infancia. De hecho, la ley orgánica, como han comentado creo que antes Eloy, del 8/2021 de protección integral, requiere un compromiso político, social, profesional, familiar y de las administraciones. O sea, aquí entra todo el mundo. No pensamos que esto solamente es una cuestión de las administraciones. Si no hay un compromiso de todos, pues difícilmente se podrá llevar a cabo todo cuanto se legisle. Las ONGs, pues ocurre lo mismo. Estoy un poco de acuerdo con Rosa porque hay muchas de ellas que tienen una sospecha más que elevada de la actividad social que realmente están realizando, ¿no? De hecho, si vemos los salarios que tienen los directivos de la ONG, te quedas alucinado porque el 80% se va a salario y el 20% es lo que se queda para solucionar el problema. No digo todas, digo muchas de ellas, ¿eh? Se requiere lo cierto es que los datos que están en las manos de la Organización Mundial de la Salud, extraídos de numerosos estudios a nivel mundial, aunque ya digo que no son tampoco totalmente fiables, dicen que 1 de cada 2 niños entre 2 y 17 años es víctima de algún tipo de violencia. Y yo creo que depositamos demasiadas esperanzas en la Agenda 2030, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pero que el problema sigue aumentando. Yo en ese caso, de verdad que soy... No, digo que depositamos demasiadas esperanzas porque la Agenda dice que representa la más alta, cuidado lo que dice, las más altas aspiraciones de un futuro brillante para todos los niños del mundo de aquí al 2030. Sí. Y los objetivos de desarrollo sostenible, dice textualmente, son una oportunidad crucial para hacer realidad sus derechos en todos los países. Queda muy bien, queda fenomenal, pero que no se va a llevar a cabo. Soy bastante pesimista, no se va a llevar a cabo. Ojalá sea así, ¿no? Pero es que hay muchos países del mundo cuyas administraciones públicas pues son de aquella manera. Y el entorno familiar pues tampoco es el más favorable. En eso las ONG sí que creo yo que pueden hacer algo, ¿no? Pero además de la pobreza que tienen en estos países, algunos adelantados, pues hay unas situaciones precarias de vulnerabilidad, de desigualdad o incluso de exclusión. Terminando. Bueno, ahí quizás las ONG pueden hacer algo, ¿no? Pero ya digo que veo imposible que sea una realidad la Agenda 2030, por muy bonito que nos lo pinte, y en eso tengo una visión, como digo, bastante pesimista. Si tenemos en cuenta que el año pasado 1.000 millones de niños, 1.000 millones, entre 2 y 17 años, sufrieron violencia física, también sexual, emocional o abandono, que no solamente es una cuestión de violencia física. Bien, pues comenzamos el debate propiamente dicho, así que adelante, don Escolástico, ya más breve todos. Bueno, dos grandes ideas. Una, la exposición de Pollito me conmueve porque soy conocedor de que ha sucedido y recientemente en España. Estamos hablando de hace eres 50 una persona años. Sensible. Y bueno, aparte de ser sensible, me conmueve, ¿no? A mí todo lo que sea de los niños, yo tengo que decir que tengo una sensibilidad muy especial en ello. Pero lo que cuenta Pollito me conmueve porque es la situación que se estaba dando en España hace 50 años o 60 años, consecuencia de una posguerra que vivimos, lógicamente. Pero también tengo que decir que refleja la propia evolución que ha tenido el país, ¿no? Es decir, por mucho que sigamos preocupándonos y criticando la ley a la que hacía referencia Rosa anteriormente, junto con Eloy. Hoy nos estamos preocupando, Pollito, de que los niños no tienen aire acondicionado en las aulas, que necesitan tener para que no tengan sufrimiento, y de que las aulas no tengan más de 22 niños, ¿no? Afortunadamente, la evolución del país es consecuencia también de que somos una sociedad culta, que ha ido organizándose y que ha ido mejorando nuestro entorno y protegiendo a los niños. Que no hemos terminado, porque los niños siguen siendo y siguen teniendo violencia y siguen sufriendo acoso y siguen sufriendo por parte de algunos miembros de la familia
que están normalmente por la desestructuración de la propia familia. Cuando hablamos del entorno y hablamos de niños, son familias desestructuradas habitualmente, ¿no? No voy a decir que no haya de otro tipo también, y son casos muy mediáticos que salen en prensa, pero yo creo que los niños que nacen en España, afortunadamente, están muy protegidos en este momento, tanto por la legislación como por las propias personas. Pero después me gustaría hablar de la segunda idea que me hacía, era lo de la administración y lo que tienen que hacer las administraciones y la Agenda 2030. Bien, yo me gustaría ir de lo macro a lo micro. Estamos en un momento en que la administración que habíamos creado a nivel internacional precisamente para proteger todas estas cosas, una administración importantísima donde estaba la ONU, está UNICEF, está ACNUR, está la UNESCO, está la Organización Mundial de la Salud, de la que ya he hecho referencia antes Félix, y está también la Organización Internacional del Trabajo. Todas son dependientes de la propia ONU, organismos internacionales que hemos creado todos los países precisamente para hacer normativa y proteger al niño, cada uno en su aspecto, uno en el sanitario, otro en el trabajo, en los distintos campos en que son explotados, otro en el educativo, etcétera. Hoy las hemos puesto en duda, hoy no las estamos cargando. Es decir, hoy creamos agencias privadas o queremos hacer una ONU privada para proteger y entregar la comida en Gaza. Es decir, porque al líder del mundo libre... Sí, pues no, es que al líder del mundo libre se le ocurrió que para arreglar Gaza, donde quiere hacer un resort, tiene que hacer una ONU privada, que no vale la ONU en la que estén los 190 países, sino una ONU en la que cada miembro de la ONU... fijación con Gaza. No tengo fijación contra, en la que cada miembro que quiera formar parte de esa organización tiene que empezar poniendo 1.000 millones de euros, crear una ONU privada. Entonces no podemos estar hablando de la Agenda 2030 o de la cooperación que tengan las administraciones a nivel local o a nivel nacional, cuando a nivel internacional no la hemos cargado y estamos aplaudiendo paso eso. a Rosa Porras. Adelante. Bueno, yo voy a hablar de la Agenda 2030, pero antes quiero hacerle una observación, no me cuentes este ratito, a Pollito. Pollito, en los años 40 y tantos hemos nacido muchos y era una disciplina que había en la casa que teníamos todos. Tu infancia ha sido mala. Yo creo que tuve una infancia feliz, pero en mi casa no había derechos. Mi padre, que era un militar de alta graduación, nos llevaba así. Y te voy a decir, cuando ocurría algo, y lo he comentado muchas veces... No he terminado, tú déjame que hable. Cuando ocurría algo, mira la defensa que teníamos. La disciplina del padre no tiene nada que ver con las necesidades de Pollito. Oye, estoy hablando, ¿te importa? Tienes para defenderte un minuto. Déjala que termine. En un minuto Adelante. defiéndete. Y pasado el minuto no había razones de lo que había ocurrido en la casa. Es decir, todos hemos ido a toque de corneta, como era antes, pero yo me voy a la Agenda 2030, que me fascina, que es una mentira, en la que no creo. La Agenda 2030 es una forma de gastar dinero. ¿Y en la ONU crees? Pero como me toca a mí, me vas a escuchar y luego hablamos. La Agenda ¿crees en la ONU? 2030 no es nada más que unos objetivos sostenibles, pero que es un acuerdo político y no está hecho por científicos. Político. ¿Y la ONU qué Por es? tanto, un acuerdo político también entre Que muchos tampoco- países. Entonces, Ya, como la vale. Agenda 2030 no es de obligación de ley, cada país La ONU tampoco es de obligación. La ONU tampoco. Cada país lo utiliza como quiere, cuando quiere y hasta donde quiere. ¿Qué es lo que dice la Agenda 2030 como metas importantes? Por ejemplo, la educación primaria gratuita. Antes no había, vaya, gracias a la 2030. Y becas en los países desarrollados. Menudo nivel que hemos conseguido. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un gasto de billones anuales de manera global. Entonces se hacen proyectos en la Unión Europea y esos proyectos que llevan consigo mucho gasto, mucha economía, que significa subida de impuestos y mayor déficit en las capitales. Es un antes y un después. Se van a cargar la economía, se van a cargar el campo. ¿Y qué es lo que se persigue? Educación, sanidad, bla, 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 bla. ¿Te parece poco? Me parece poco porque ¿Te parece eso ya poco? sé de... Lucía Ballesteros. Verás, tú me tomas el pelo, pero me parece poco, porque de la sanidad es obligatoria
para todos los ciudadanos y la educación también. Y no lo tiene que decir la Agenda 2030, aunque tú te rías. Es una forma de subir impuestos y de gastar. Subir y impuestos es poner un 5% para la guerra, para la OTAN, que lo tendremos que quitar de otros lados, ¿no? Un acuerdo político, A ver, los Lucía acuerdos políticos, Ballesteros. pues no se cumplen. Y también habla de paz y de concordia. Entonces aquí tenemos la Agenda 2030, ya ha llegado, porque aquí hay paz y concordia política. Ahora ríete, Lucía querido Florentino amigo, después, ríete. Eso es antieuropeísmo. A ver, escuchar a Lo que Lucía, por tienes favor. tú. No, yo no, al revés. Tú. Bueno, a mí lo que me parece indigno es que en un país como es España, que se supone que estamos en un país de primario, ¿no?, que haya esa todavía pobreza infantil. Que Has dicho un país primario, ¿no? Primario no, perdón, de primer orden, ¿no? O sea, estamos entre el primer mundo. Bueno, sí, bueno, adelante, bien. lo del primer mundo. Entonces, que estemos así me parece lamentable. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. Yo recuerdo, pues eso, mis años en el pueblo y desgraciadamente, bueno, no he sido mi caso ni el de Pollito, pero bueno, sí que es verdad que en ese sentido estamos retrocediendo en cuanto a los niños que no tienen pues para comer. Y sobre todo porque estaban las familias desestructuradas, cosa que no ocurría en otros momentos, ¿no?, en donde bueno, pues siempre había alguien que te podía amparar, aunque fuese el vecino de al lado, que ahora ya no lo conoces. Pero también quiero hacer hincapié en los países... La justicia social depende de la familia, depende del Estado. Pero bueno, también quiero hacer hincapié, y ahora me viene a la mente también, quiero hacer... Moderador number one. Sí, quiero hacer hincapié también en África, en América, en Sudamérica más. Ve terminando, Lucía, sí, me que llama va muchísimo la Florentino, atención. que está deseando hablar. El salesiano padre César Fernández, que fue asesinado en Burkina Faso. Y me llamó muchísimo la atención la foto que vi de él, todavía no era papa, protestando en Perú contra Sendero Luminoso y apoyando los derechos humanos en una manifestación. Florentino López. Vamos a ver, aterrizando un poco en nuestro país, ¿no? Ya sabemos los problemas que tenemos con la ONU, con África y tal, pero aterrizando en nuestro país, que es donde podemos tener más posibilidades de influencia, ¿no? La violencia sobre los niños y las niñas no se ejerce solo en el ámbito estrictamente familiar. Eso no se ajusta a la realidad. Existen unas condiciones sociales que favorecen, que ponen en riesgo a los niños y a las niñas. Cuando viene el verano y no hay beca de comedor, como decía una de las personas que se ha comunicado con nosotros, existe riesgo de que esos niños puedan obtener la alimentación de otra manera. Cuando una familia es desahuciada, existe el riesgo de que esos niños puedan tener violencia. Cuando es muy complicado la conciliación, existe el riesgo de que esos niños a ver con quién se quedan, ¿no? Es decir, que existen unas condiciones sociales que se dan en nuestro país y en otros muchos países europeos y del mundo que pueden favorecer el riesgo de que los niños sufran violencia. ¿Cuál es el papel del gobierno, de las administraciones? Y cuando digo gobierno no me refiero solo al gobierno central, a los gobiernos, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, pues tienen un papel esencial. El acceso a la vivienda, claro, es decir, una familia que no tiene posibilidades de acceder a una vivienda digna, los niños y las niñas de esa familia sufren una escuela pública de calidad, que no me cansaré de repetirlo, y unos sueldos dignos. Cuando avancemos en nuestro país, y no me quiero poner en otra situación, en disminuir la desigualdad, estamos también disminuyendo el riesgo
de la violencia sobre los niños y sobre las niñas. Vamos con Manuel Tabás. Julián, estoy muy preocupada. ¿Por qué? Coincido muchas veces con Florentino. Bueno, hay que coincidir con la sensatez. Adelante, Manuel Tabás. Luego aquel no es sensato. Ahora ya no se les llama familias desestructuradas, sino deslavazadas. Hay que ir acordes a los tiempos políticos. Estamos en un gobierno progresista, recordémoslo. Vamos a ver, ¿son las ONG fiables? Esa es la pregunta del millón. Indudablemente la mayoría son fiables, Sí. porque la transparencia es el factor clave que delimita una. Por ley, en España, hay que hacer público no solo su estructura organizativa, sino también las subvenciones públicas y los convenios que suscriben. Y ¿Estamos en el debate? Sí, sí. Mi querido amigo, tú y yo sabemos lo que es una ONG. Sí. ¿Quién te permite y te da licencia para la ONG? Al que le presentas el proyecto y las cuentas, que son los mismos, y que se han gastado el dinero en todo menos en los niños, que no les llega. Que sí, pero En muchas. es que si no me hubiese interrumpido, eso te lo iba a decir al final, porque iba por el segundo punto. Cada año tienen que presentar una auditoría externa de sus cuentas. Ahora bien, algunas ONG son malas ONG. Cuidado, no digo todas las ONG, digo algunas. Palabra de Óscar López. Y como tú bien dices, efectivamente, algunas, en vez de abordar la pobreza, en vez de abordar sus fines, pues se dedican efectivamente con las donaciones a hacer publicidad, Exacto. a repartirse en sueldos grandes, a ocupar habitaciones en hoteles lujosos, a regalos y a otra serie de cosas. Pero que eso no nos oculte el bosque. Las demás trabajan estupendamente, tienen un voluntariado que se presta a realizar esos trabajos y con eso nos debemos quedar. Porque ahí está Save Children, ahí está UNICEF, ahí están las redes infantiles y otras tantas. Pero es que no hace falta irnos a eso. Es que en cada pueblo en que vivimos nosotros o en cada ciudad en la que estamos, hay ONG formados por personas que se dedican con ese dinero a ayudar a las familias con necesidades. Ahí también podemos entrar perfectamente. Pero lo más importante es que las organizaciones siempre quedan. Las personas son las que a veces fallan en esas organizaciones, pero son fiables en un alto porcentaje. Pues se lo hay pareja. Voy a seguir mis principios de persona políticamente incorrecta. ONGs, mi visión es no optimista. Lo he vivido de cerca, tanto directa como indirectamente, grandes ONGs, y el voluntariado muy bien. Pero lo que es la ONG en sí muchas veces es un centro de poder y de burocracia. Y no hablo de todas, como dice Tabás, por supuesto. Puede que haya algunas buenas. Agenda 2030. Hay 4 objetivos de desarrollo sostenible que están directamente relacionados con la violencia infantil, que son el 1, fin de pobreza, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad y el 16, paz y justicia. Me voy a centrar en el 4 y vuelvo a España, porque UNICEF ya ha dicho que no se van a cumplir en 2030 más de la mitad, eso lo sabemos todos y así es. Son grandes principios, es un protocolo internacional, pero bueno, y no científico. al final Ciudad Real, por ejemplo, y Puerto Llano son ciudades amigas de la infancia, también tienen sus planes propios, ¿no?, hasta 2027, pero bueno, su desarrollo. Me voy a ir a lo que de verdad a mí me preocupa. A mí me preocupa el entorno familiar y me preocupan los padres. ¿Vale? Los padres. Porque para mí violencia infantil no solamente es que no pueda comer un niño, que sea abusado de cualquier tipo, eso es violencia infantil, por supuesto, y son casos gravísimos y se te revuelven las tripas. Pero también para mí violencia infantil es que los padres de hoy en día, una gran mayoría de ellos, no sepan educar a sus hijos, porque educación de calidad no son las escuelas, son los padres. Y hay un porcentaje de padres altísimos que hacen una dejación absoluta de educar a sus hijos. También estoy de acuerdo. Y además, un ejemplo muy sencillito. Hablamos de violencia infantil, pero ¿a que conocéis a muchos padres que acompañan a sus niños a que jueguen al fútbol y se dedican todo el partido a insultar a los niños vecinos
o incluso a pegarles, o incluso a pegarles una paliza al árbitro, eso también es violencia infantil. Manuel Alarcos. Bueno, pues Estoy en el lado yo vuestro. nunca tuve ni aula ni pupitre. Dicho esto, yo en una ocasión, en un país americano, de cuyo nombre no quiero acordarme, vi a un alto cargo bajarse de un helicóptero con unas fundas, porque allí no se llaman bolsas, porque las bolsas se asimilan a los escrotos masculinos, con unas fundas, bajarse de un helicóptero donde los niños estaban descalzos y las niñas también, y con toda su jeta y su cara, bajarse con 20 bolsas en un lugar donde había 100 niños. Repartí las 20 fundas y subirse al helicóptero tan pancha. Y antes de subirse yo le dije, Excelencia, ¿usted se da cuenta de lo que acaba de hacer? Pues ¿qué he hecho? Pues venir a traerle comida a los niños. Le digo, sí, a 20. ¿Y ahora qué hacen los niños? ¿Se reparten entre ellos la comida o se quedan 80 sin comer? Don Félix Calle. Bueno, muy rápidamente, porque prácticamente ya lo habéis dicho todo. Tengo muy claro de que no se va a cumplir la Agenda 2030, clarísimo, como he dicho, está aquí a la vuelta de la esquina. Y centrándome ya en España, porque también habéis tocado el tema, si tenemos en cuenta que el 30% de la población está en el límite ya de la pobreza extrema, pues claro, se ven abusos sexuales, emocionales, físicos, y en gran parte de estos abusos se produce precisamente en este ámbito de pobreza, en el ámbito familiar, en entornos comunitarios entre conocidos, incluso en los centros educativos, porque si no se va a paliar la pobreza difícilmente vamos a terminar con esto. No quiere decir que se termine totalmente, pero que sí va a contribuir a que no haya tantos casos de maltrato infantil. Y en el caso de que haya ese maltrato, ahí es donde las administraciones públicas deben intervenir y hacer valer la ley, pero además en su máxima dimensión. Ahí sí que pongo responsable a las administraciones, que en cuanto se cometa un delito de ese tipo, pues que pongan en práctica la legislación y que le caiga lo que le tenga que caer. Yo creo que en general sí lo hacen, porque conozco casos, sobre todo de colegio, pues tengo muchos amigos en colegios, que cuando se ha producido algún maltrato de este tipo, es cierto que las administraciones públicas, sea la provincial, sea la local o sea tal, sí ha intervenido, pero que es una pieza fundamental. Primero, terminar con la pobreza, porque imaginaros el ámbito familiar en el que el niño se está criando cuando no hay nada que comer, o cuando le falta vestir, o cuando le falta cualquier necesidad principal. Si no se acaba con la pobreza, difícilmente vamos a tener colaboración de la familia ni de ningún círculo social. A ver, terminaba Escolástico y hago una pregunta. Sí, gracias, Julián. Yo creo que hemos cruzado en el debate dos temas, ¿no? Es decir, y los dos interesantes. Uno a nivel nacional, con la situación que se dan de los niños y al que hacía referencia últimamente Félix, de que existe pobreza infantil en un momento determinado. Estoy de acuerdo contigo, no lo vamos a negar, pero la pobreza infantil, cuando hablamos de España está referida a energética en un momento determinado, en fin, a situaciones de ese tipo. Pero afortunadamente nuestro sistema de educación nos lleva a todos los niños al colegio, nuestro sistema social hace que todos los niños puedan estar atendidos. Y dan las necesidades básicas que no están cubiertas. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo contigo, que hay muchas más cosas. Imagínate qué ámbito de un niño que se pueda criar y que no come, que no puede vestir, que no se puede calentar, que no se puede... Te quiero decir que afortunadamente, Félix, nuestro sistema social a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nacional permite que las familias puedan acceder a ayudas habitualmente que mitigan mucho esa pobreza, sin lugar a dudas de que existe consecuencias de salarios bajos, de precariedad, de familias desestructuradas, pero hay un sistema social que lo respalda también. De eso creo que no tenemos duda ninguno de los que estamos aquí. Entonces, ahí creo que hay un debate que hemos cruzado y que no nos ha dado tiempo a profundizar. Pero a mí me preocupaba mucho un segundo debate que se ha producido a lo largo de la mañana en la mesa, que es el de las ONGs concretamente, y el de la organización y la Agenda 2030.
Ahí hay un debate de la cooperación internacional que me da un tufillo de fondo, me da un tufillo de voz, que no podéis, no lo puedo evitar pensarlo, porque estamos hablando de la prioridad nacional, porque estamos en contra de las... Estamos en contra... Antes de la Agenda 2030 no había proyectos de educación, ni de sanidad, ni de nada. Siempre estáis con Vox. No estoy con Vox, déjame que dé mi opinión. Déjame que dé mi opinión, por favor. Si es que tú no me has dejado a mí antes. Termina Escolástico y le contestas tú y doy 10 segundos. Detrás de la Agenda 2030 y detrás de la cooperación internacional hay algo que no puedo evitar pensar, es que Vox quiere la prioridad nacional, es que quiere suprimir la cooperación en todas las instituciones donde está, todas las agencias de cooperación las quiere suprimir. Es que hay que poner en marcha la prioridad nacional antes que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de Agencia 2030? Si es que se quiere suprimir a ver, la Agencia 2030, Rosa, ¿cómo vamos a hablar de organizaciones que internacionales? Si es que se quieren suprimir. Yo no estoy de acuerdo con la prioridad nacional y no me gusta la Agenda 2030. Esa era mi opinión, mi querida amiga, y me tenías que dejar que no me gusta la Agenda 2030. Termina 10 segundos, Pollito, y os hago una pregunta. Objetivos políticos para ganar dinero, hay un antes y un después, todo mentira, punto, y no estoy de acuerdo con Vox. Bueno, pues lo mío es muy simple. Para que todo no sea malo, yo el día 28 me voy a la T4 y me traigo 5 niños saharauis para que vivan las vacaciones en paz aquí en la provincia de Ciudad Real. Pues muy bien, Pollito. Bueno, pues terminamos con una pregunta que os hago a los tertulianos y que es la siguiente, referida a España. ¿Existe conciencia política en las administraciones sobre el tema de la infancia? Adelante, Existe. Rosa. Existe. Florentino. Existe, pero lo tienen que demostrar más. Eloy. Sí, existe, seguro. Félix. Como dice Florentino, teóricamente existe, pero hay que llevar a la práctica. Pollito. No se ha enterado de la pregunta porque como estaba chismorreando, estaba. Las administraciones políticas tienen conciencia sobre proteger a la infancia en España. Las administraciones políticas tienen conciencia de sobra. Y los políticos... ¿Sí o no? Sí, tienen conciencia. Manuel Tabas. Teóricamente. Lucía. Yo creo que no. Escolástico. Creo que sí, y además hay un respaldo social amplio para ello. Bueno, pues hasta aquí el primer tema en esta tertulia ciudadana que estamos realizando en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Hacemos una pausa, no muy grande, y volvemos con una cata profesional. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, y como digo, es un placer inmenso estar en esta casa. Estamos en Casa Pepe de Carrión de Calatrava, donde mejor se come, donde mejor se bebe, donde mejor es uno atendido, y su gerente, don José Crespo, nos va a hacer una cata de vino de la casa, bueno, ¿verdad? A ver, don Pues José, sí, buenos días. Hoy toca hablar de esta bodega, ¿no? La he elegido no tan al azar, sí, porque me gusta mucho lo que vamos a probar y me gustaría que lo conocierais todos ustedes. Acérquate Y un vamos poquito a más hablar al de micro. una bodega que Ahí se llama está. Amadís de Gaula. Ahí está. Muy bien, pues háblanos de qué tipo de vino vas a probar y cuál es el proceso de una cata, porque yo, por ejemplo, desconozco cómo se hace. Y no tenemos impaciencia en probarlos todavía, ¿no? No, estamos tranquilos. Además, los tertulianos ya se han desagogado pues, antes. O sea que... Me presento un poco como sectorialmente bodeguero. Somos un grupito de 5 locos que nos divierte mucho el vino y prácticamente que también vivimos de él. Precisamente de la bodega no, pero sí vivimos del vino. Estamos 4 hosteleros y un enólogo que es bastante importante para ¿Tiene un nosotros. nombre ese cuarteto? Sí, hoy tengo que disculparlo porque me prometió que vendría, pero le ha sido imposible. ¿Pero nombre tiene Pepe? Con lo cual, sí, lo voy a sustituir yo, que me llamo José Crespo, pero tengo que decir que se llama Paco Granado. No, digo el cuarteto, si tiene un nombre el cuarteto.
Esos 4 bodegueros que formáis Amadís de más, Gaula, somos gladiadores Amadís del Quijote. de Gaula, eso, que quede claro que es Amadís de Gaula. Así es como se llama la bodega, la sociedad es así también. Y de eso queríamos hablar hoy, de los vinos que hace Paco Granado, que es el gran artífice de lo que vamos a probar. Es el que dice, este está en su punto, este no, ¿no? Sí, bueno, tenemos una bodega física en Argamasilla de Alba. Y provincia de Ciudad Real, para que nos ven fuera de nuestra región. Por supuesto, si alguien lo ve fuera, sí. Pues se lo puede perder. No es que venga a la bodega de Amadís de Gaula en exclusivo, se puede perder bastantes cosas si pasa por La Mancha y no para. Ya he visto algún spot publicitario hablando de eso. Entonces, yo creo que aquí tenemos secretos que están al aire libre, quiero decir que no están guardados. Pero hay gente que, para los que tenemos algunos secretos, porque no paran a conocernos. Pero hay tantas cosas que conocer en Castilla-La Mancha. Y especialmente creo yo que el vino. Es un poco, si no gran desconocido, posiblemente poco usado. Bueno, pues en tus manos estamos y inicia el proceso cuando consideres. Bueno, pues yo he preparado que hoy vamos a tomar tres de los vinos que hace Paco. En primer lugar vamos a tomar una botellita de Chardonnay, porque yo sé que os hemos mandado otras veces Macabeo, y es Chardonnay que en vez de envejecer en barrica, se hace... No es que sea un vino del año, que son vinos que tienen mucho cuerpo, aguantan bastante, pero lo vamos a disfrutar desde lo más frutal, o sea, joven y sin crianza en ninguna barrica. Y luego vamos a probar un vino que va a sorprender muchísimo, porque es un blanc de noir, que esto significa un blanco de uva tinta. Y esto no es fácil, porque hay que tener un pulso a la hora de exprimir la uva, que ese ollejo, que es el que tiene el color, no llegue a manchar el vino. Lo veremos luego, que es un blanco transparente. Y además, pero luego tiene un bouquet como que conserva todavía la bravura y la intensidad de una uva tinta. Y finalmente, otra sorpresa que yo creo que va a gustar a todos, pero espero que alardar más, y que es una fermentación carbónica. ¿Esto qué es? Podemos, si queremos, ir sirviendo y, sí, adelante, por y favor. Me pongo en marcha. Adelante. Pues vamos a servir un vinito. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, señora. Gracias. Pero después de eso, No, en puedes Argamasilla de Alba, ¿dónde? Es que voy a ir un día de estos. Bueno, está en una calle que hay árboles, que es donde se celebra el mercadillo. Vale, gracias. No recuerdo. Es una esquina que tiene una fachada blanca y azul, como no puede ser de otra manera en Argamasilla, como un azul la añil, Cueva del Quijote. Azul añil, que es el típico Ya. de La Mancha. Venga, vamos a servir un vinito. Solamente era eso. Bueno, pues mira, esto es... Cuidado, no manchemos. Muy bien. No, aquel, te has dejado aquel. Tendríamos que dejar un poquito de hueco para luego venir con la tapa. Estaba le falta. Bien, vale, perdón. Gracias. Sería importante, Pepe, que nos contaras cuál es el proceso. ¿Se mueve, no se mueve, se huele, no se huele? ¿Cuál es el proceso? Es un vino de Amadís de Gaula, las bodegas manchegas que están en Argamasilla de Alba y que estamos saboreando en el restaurante Casa Pepe de Carrión de Calatrava. El vino evidentemente ya tiene un olor, tiene transparencia, blanco muy transparente, ¿verdad? Es un vino muy transparente. Ahí está la imagen del vino que estamos probando. Podemos saborearlo ya, podemos ir saboreándolo así, tranquilamente. A ver. Es un vino afrutado, ¿verdad? ¿Valora nuestro vino, Pepe? Bueno, perdón. Hablábamos primero en cualquier cata,
la vista manda mucho. Es decir, lo que el ojo ve manda mucho. Por tanto, hay que analizar primero que tiene limpieza el vino. Si es que está un poquito frío, si limpiamos el vapor, vemos un vino brillante, limpio, y tiene tonos amarillentos. Esto lo da la propia uva Chardonnay. Sería el siguiente proceso que pasarlo a la nariz. Seguramente nos va a recordar alguna fruta tropical y también tiene frutas de tipo lima, limón, un poquito de ácido. Sabe eso, sí, realmente sabe. Y luego el eso. sabor, pues va a ir dando lo que la vista te ha ido contando y la nariz. Sí, sí. Y luego pues puede venir el comentario, no hay más, hay más. ¿Y qué es más importante, olerlo o saborearlo con las papilas gustativas de la boca? Si hacemos una cata técnica, hay que ir despacio, hay que hacer muchos análisis sensoriales, sobre todo que no haya aristas, que sea redondo y muy importante. Son vinos que tienen su dotación de alcohol. Hoy se sacan con 12,5 los blancos, pero lo importante es que no sepa alcohol. Cuando el alcohol se apodera del resto de los componentes es porque hay un desequilibrio. Los vinos tienen que ser equilibrados, así como... Te quiero hacer una pregunta, Manuel Tabas. Sí, y yo más para los que no somos entendidos en estas cosas y demás. Una vez que hemos probado el primer vino, a los que no tenemos esas papilas gustativas ni somos tan expertos, eso nos imposibilita después ya a los siguientes o... No, para nada. No, además que vamos a notar que hay una diferencia entre un vino y otro. Y eso lo sabe el paladar y lo sabe la nariz y lo van a notar todos, que las papilas gustativas las tenemos todos. O distinto es que las tengamos un poco más afinadas o desarrolladas al objeto de catar vinos, que aparte de que la memoria importa mucho más que los sabores, pues los sabores no existen, son todo memoria. Si esto supiera algo de la luna, que haya en la luna, no, sabríamos si nos gustara o no, pero lógicamente no sabríamos si es una cosa u otra, hasta que lo identifique nuestro cerebro, lo archive, y si no hay ese conocimiento anterior, pues no sé, la primera vez que se probó por aquí maracuyá o plátano hace mucho, pero supongo que habría una primera vez, pues puede ser un sabor agradable que nosotros lo percibimos como positivo, pero igual no lo podemos identificar. A mí ahora me está dando algo de manzana también en este vino. ¿Por qué estas cosas? ¿Es que sabe manzana? ¿Es que tiene manzana? No. Lo que pasa es que son frutas y las frutas todas tienen hay muchas con mucha identidad similar. Pepe, ¿y la tapa que nos acompaña el vino? Bueno, pues es que va a venir una segunda, porque... Pero esta valora esta tapa. En este caso, como acabamos de estar de ronqueo, y también este viernes volvemos a tener ronqueo, se me ha ocurrido poneros una huevita de bújol y una tapita de mojama con una almendra, que como inicio de un aperitivo me parece una cosa saludable y apetitosa. Y me parece que va a venir ahora otra tapa, que era gemela esta, con un poquito de pepino. Vamos a hacer una tapa que es de huerta y, por cierto, de cosecha propia, creo que vendrá ya por ahí. Y esta la vamos a combinar, vamos a hacer como esto es más seco, pues vamos a esperar a que vengan, o no. Ahora sí me gustaría preguntar yo y conseguir saber si acertamos con el vino el tipo de tapa que hemos puesto. Félix Calle es experto, ha hecho su tesis sobre el vino. No soy experto en esto, pero por eso valora el vino. Yo no soy experto en el vino. Yo lo que hice una tesis doctoral en el tema económico sobre el vino. O sea, sobre sostenibilidad, innovación. Es un tema económico, no un tema de entender de vino. Pero como me relacionaba con muchos bodegueros, yo siempre le decía, hay vinos, sin entender de vinos, que cuando lo tomo me carraspea. Y me dice, eso es una buena señal. Si te carraspea, pues creo que por lo que has dicho, no está equilibrado, porque tiene más alcohol de lo que debe tener. El caso es que a mí me carraspea. Yo sé el vino que me gusta. Este vino me gusta mucho. A ver, los vinos tienen que tener su astringencia porque si no, no tendrían vida útil. Ya, pero sin embargo, hay otros muchos vinos que no tengo esa carraspera, ¿no? Por ejemplo, este no tengo carraspera, lo veo suave, lo veo muy equilibrado y es muy gustoso de tomar, ¿no?
Pero es muy difícil entender de vino. Por eso me decían, muchos bodegueros me decían, tómate el vino que a ti te guste. Porque entender de vino es muy difícil, ¿no? Hay tan cantidad de vinos que es casi imposible, ¿no? Vino, sí, digo, supongo que de todo. ¿Quién sabe de cerveza? Pues igual. Pues la cerveza sabe la gente a la que le gusta. Claro. Y generalmente es porque se acostumbra a una marca, el paso de acidez o el contenido en gas carbónico es el que mejor le va, o simplemente tiene el recuerdo de la etiqueta, como su primer espejo cuando piensa en una cerveza, ¿no? Los vinos, se ha complicado demasiado querer saber mucho de vinos, quiero decir, exigir que se sepa mucho de vinos. No hace falta saber tanto. Hay que saber qué vino me gusta, conocerlos como mucho, los 10 o 12 que más le gusten a cada cual. Y lo que sí es importante quizás es la forma de servicio, que es un poquillo más complicado. Servir en un bar una copa de buen vino, en buena temperatura, en buen seguimiento del mismo, que abrir un botellín de cerveza. Eso está cerrado y una vez que se abre se estrena. Una botella de vino tiene manipulación. También tiene una temperatura de servicio en función, no del vino que sea solo, sino de la época del año donde que se vaya a servir. Ejemplo, yo no recomiendo a nadie que tome un tinto del tiempo a partir de ahora y hasta septiembre. Y que del tiempo estaría bien cuando está de verdad el tiempo, no al lado de la cafetera. Pero a mí, sin embargo, siempre me decían, cuando hablamos del vino que tiene que ser del tiempo, es de tiempo de bodega, de la cueva, digamos, ¿no? Eso sí. No del que hay de afuera. Eso sí. Entonces, en la primera, digamos, la primera impresión que tiene del vino en este caso es que esté fresco, temperatura idónea, que no tenga depósitos de ningún tipo y que el olor tampoco sea astringente, que no te pegue un olor tan fuerte que casi te tira para atrás, ¿no? Pues esos son los que me dan ardores, esos son los que me hacen que raspear. Los que tienen astringencia excesiva puede ser por exceso de ácido, del ácido, o bien de sulfúricos, o bien ácidos, pues como que sabe demasiado a limón. Escolástico González, y querías preguntar. Más que hablar, preguntar a Pepe. Preguntar a Pepe. Perdóname la familiaridad, lo de Pepe, José. Hombre, me parece estupendo. No, soy Pepe Crespo. Perdóname la familiaridad, pero yo me gustaría preguntarte un poco más un tema económico, de esta nueva aventura que habéis iniciado de bodega, que os habéis ido al corazón de la Mancha, y era, yo creo que uno de los grandes retos en esta región, que tenemos grandes vinos y mucho, las dos cosas, tú lo decías muy bien al inicio, es la distribución precisamente del vino, es la comercialización de él. ¿Notáis eso en la bodega? ¿Sois conscientes de que una aventura de este tipo supone un reto para poder entrar en un mercado tan competitivo y donde quizás las ayudas sean escasas al producto más estrella que tenemos en toda la región? Pues sí, debo confesar que somos analfabetos en eso. Yo creo que es un arte hacer un buen vino, ya cultivar una buena viña lo es también, pero yo creo que es más arte venderlo. Y más con el apellido de Castilla-La Mancha. Quiero decir que no es que sea un vino denostado, porque ha sido y es muy grande y está presente en muchísimos mercados, más de lo que nos parece. Pero parece que el hecho de tener muchas viñas no da derecho a que encima sean buenas. Y yo creo que quizá el 100% no sean tan buenas, tan excelentes. Pero precisamente donde hay mucho, uno puede hacer apartaditos. Es decir, esto va para excelente y esto va para mercado de volumen, ¿no? Y pues se está haciendo casi insostenible el mundo del vino y de hecho estaremos viendo a muchos cuántas cepas se han levantado en el entorno. Y se están cambiando pues por aceituna, por aceite, ¿no? Con lo cual el vino estamos todavía con que hay que aprobarlo. Aún así, los datos que arrojan las exportaciones, concretamente de la provincia de Ciudad Real, son inmensos, pero a través de mucha cantidad con no tanto valor. Entonces, el mérito estaría en conseguir más valor. Estos vinos que vamos a catar hoy, aparte de tener un valor para mí sentimentales, creo que tienen un valor culinario y esto aportaría valor al que el que cultivó la uva, acabaríamos pagando mejor la uva y estaríamos equilibrando que las viñas de Castilla-La Mancha no se arranquen. Desde aquí me gustaría invitar a que la gente cuando pueda y tenga algo que celebrar, que tome vino.
en general, pero si es de Castilla-La Mancha, pues pedirlo de aquí. Te va a preguntar Manuel Tabas, también Pollito y también Lucía. Sí, quería preguntarte si tenéis pensado presentar esta nueva bodega o estos nuevos vinos en la feria de Fenavín. No tenemos potencial económico ni comercial para eso, ni tampoco producimos. Nosotros producimos alrededor de 60, 80.000 botellas al año. No, pero me refería más a darlo a conocer. A darlo a conocer no podemos estar en Fenavín este año todavía. Ya digo, es un poco locura de 5 amigos, que sí es verdad que nos dedicamos al mundo del vino. Yo concretamente tengo un restaurante, bueno, sería este y además la bodega, de Antigua Bodega Los Llanos, con lo cual vivo también en parte de decir que en mi está negocio del situada vino interviene la mucho. Bodega Los Llanos en Valdepeñas. Sí, claro. Bueno, allí hay una joya, para quien no lo conozca, es una joya por descubrir, claro está. Y yo me comprometo en esta mesa, y lo haría con gusto a los televidentes, a que vayamos un día a hacer una cata, pero allí in situ, en una cueva, que es la cueva excavada a mano más grande de toda España. ¿Te toma la palabra en septiembre? Septiembre, es un buen mes, claro que sí. Estaremos ahí con la vendimia. Lo haremos. Muy bien. Pepe, ya puedes, antes de que te pregunte Pollito, puedes valorarnos si quieres el segundo vino. Bueno, ¿me puede usted dejar la botella, don Fernando? Blanc de Noir significa blanco de tinto, de uva tinta. No es que sean cosas difíciles, son muy difíciles de hacer y tiene que estar muy seguro el enólogo y tiene que elegir muy bien la uva. Concretamente esta la hizo con Cabernet Sauvignon, una uva muy potente, muy astringente, que da mucho de extractos de la tierra, minerales, y esto sacar a un blanco, que tienes que pasear un blanco para ser fresco, aromático, pero a su vez en este caso va a coger mucha profundidad en el posgusto. Pero volvemos igual. Aquí hay tonos más amarillentos incluso que antes. Antes eran más amarillo oro, ¿no? Aquí es más amarillo vegetal. Rosa, ¿qué sabor te produce? ¿Qué te produce A mí el me vino? produce un sabor placentero. Está riquísimo. Y te voy a decir, esto es como los cuadros. Yo no sé cuál es el bueno, sé cuál es el que me gusta. Y este vino es delicioso. Y te voy a decir, con permiso, como hoy estamos dominados por la inteligencia artificial, yo he mirado acerca de vosotros en inteligencia artificial. Y nos conocen. Sí, y dice mucho, Pues dos son páginas. Hablar de Casa Pepe es hablar de la familia Marín, un apellido sinónimo de hostelería, de tradición, de mucho trabajo en la provincia de Ciudad Real. Aun cuando es un negocio familiar, ha pasado por distintas etapas. Son una familia de raza, de trabajo y de éxito. Pero lo de Marín, habla de que la familia de Marín... Sí, familia Marín. Es Crespo García. Dice, hablar de Casa Pepe es hablar de la familia Marín. Tenemos que decir que en Ciudad Real, en provincia, que yo sepa, hay 2 Casa Pepe. Hay otro en Venta de Cárdenas. No, pero este habla de aquí, de ¿De aquí, Carrión? de aquí. Sí, sí. Pues lo de Marín, a lo mejor lo han Pues ahora equivocado. lo voy a mirar. Pues Pregunta Pollito, adelante. Bueno, pues a mí me está gustando mucho cómo estás hablando, porque yo que nací en Campo de Critana, debajo de una cepa, Pero eso lo sabíamos ya. yo que nací en Campo de Critana, bajo una cepa, pues la verdad es que ya estoy aprendiendo muchísimo. Yo el vino, como la música, no lo entiendo, lo siento. Adelante, Lucía. ¿Puedo enfocar un momentito? A ver. Sí. Nos hablas de un proyecto de vino. Tengo un muy buen amigo que también tiene un proyecto de vino. Siempre hemos dicho los manchegos que siendo una región tan punta en la producción de caldo como lo es, pues no hay cultura de vino. El hecho de que vosotros habéis empezado este proyecto y que haya, o yo conozca más gente que inicia proyectos de vino, ¿significa que está creciendo la cultura del vino aquí? buena pregunta.
Yo diría que sí, y con mejor nota. La gente quiere conocer más de vinos o saber más de vinos para opinar, para que socialmente queda muy bien. Lo importante es que lo haga con el fin de que su consumo le exprima al mejor nivel, porque estamos en una tierra de vinos que si alguien quiere comparar, solo hay que salir a Portugal y vale un vino como el doble que en esta región. La cultura del vino sí es verdad que está aumentando, la forma de consumirlo, cuándo, voy a aprovechar y presento la tapa, también viene de lo del ronqueo del atún y es un tartar de atún. Es un desmentido siempre que el blanco va con pescado, en este caso es un blanco pero hecho con nueva tinta y podríamos haberlo tomado con un tinto. ¿Por qué? Porque el atún también tiene mucha expresividad. Pero retomando eso, que a mí me ha encantado la pregunta, nos falta un poquito de chispa en Castilla-La Mancha como consumidores, a nivel por lo menos de volumen. ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué tendría que hacer la Administración, por ejemplo? Promocionar catas, promocionar conocimientos del vino, sin querer que seamos catedráticos todos. Porque yo, si tengo que decir, ser sincero, tengo bastante conocimiento sobre el vino, pero amateur o como usuario o como punta de lanza comercial. Porque yo debo saber algunas cosas de los vinos para captar el perfil del gusto de mi cliente y llevarle al vino que entiendo que mejor le va a satisfacer. Y en Castilla-La Mancha, en general, se consume 5 o 6 litros per cápita año, que por debajo de la media nacional. Pero es que la media nacional, con respecto a Francia, Italia o Portugal, estamos al 50%. Sí. Es decir, que somos la región de más producción de vinos, posiblemente del mundo, como unificando Castilla-La Mancha. Sí. Y somos de los que menos consumimos. Los alemanes consumen 30 litros, los ciudadrealeños 13. En su día yo protegí un poco el asunto y efectivamente éramos muy poco consumidores con respecto a lo que producíamos. Porque, según los expertos en aquella época en que yo lo estudié, que sobre todo la gente joven no se ha promocionado el vino en la gente joven. La gente joven prefiere la cerveza o prefiere el whisky por la noche y ahí hay un fallo digamos entre paréntesis, de que sí que hay que mentalizar a la gente joven, que no ha sustituido el vino por la cerveza, porque ahora hay más oferta de bebidas, ¿no? Y ahí es donde parece que falla el tema, en gente más joven, que prefiere beber otro tipo de bebida antes que el vino. Y ahí sí entran las administraciones. Y así entra la participación de todo el mundo. Lo que tú dices, de cata y de enseñar el vino. Y por otra parte, no en Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional, hemos tenido la desgracia, entre comillas, pero que sí hemos vivido muchos años, del vino a granel. Hay una asignatura pendiente, entiendo, que poco a poco sí se va retomando porque cada vez los vinos en todo el mundo, en España en general, son muy apreciados, pero hemos vendido siempre el 80% de vino a granel. Es decir, se lo vendemos a los franceses y a los italianos por 1,50 y ellos lo venden por 6,50. Pero bueno, vivimos de eso, ¿entiendes? Cortar eso es muy difícil, ¿eh? Pero poquito a poco, yo creo, poquito a poco la gente va conociendo y se va exportando más vinos embotellados del que se exportaba hace 20 años, ¿no? Pero tenemos una competencia muy dura y son de los franceses y de los italianos que llevan muchos años que lo que hacen es exportarnos a granel, sino vino embotellado con granel de España. No sé si muy bien. Sé si estarás de acuerdo con eso, ¿no? Súper apuntado. No, iba a decir. No, yo, aparte de lo mucho que estamos aprendiendo hoy de vinos, yo vengo de una tierra de aceituna, ¿no? Entonces, cuando yo llegué aquí me llamó muchísimo la atención la variedad, que creo que está no está muy promocionada, o me gustaría, ya que estamos a nivel nacional, como dice Julián, me llamó mucho el Airén. O sea, a mí la variedad Airén, o sea, tú conoces otros vinos y tal, pero no específica de La Mancha y tal, ¿no? Y entonces, pues aprovechando eso que nos están viendo en muchísimas partes de España, que por favor nos explicases en qué consiste la variedad Airén, por qué es originaria solo de Castilla-La Mancha y, bueno, pues cómo se elabora, qué tierra necesita para cultivarse
Y Voy a empezar diciendo, porque los ancestros son sabios, en La Mancha y supongo que en el resto de territorios. Es la planta que mejor se adaptó a nuestro terreno, a este terruño, como usted dice que viene de aceites, pasaría igual que un cornicabra en nuestro aceite. Picual, no. No es originaria de Castilla-La Mancha. no, digo en la mía, Bueno, es usted de Jaén. Sí. Claro. Los ancestros son más sabios que... No digo más que los libros, porque los libros los han ido así escribiendo precisamente ellos. Bueno, y ahora los que están ustedes, algún escritor creo que hay aquí. Y según se va descubriendo que adapta mejor al territorio, pues se va heredando aquello que es lo que mejor ha sobrevivido. Y encima, y eso apunta usted muy bien, si es algo muy singular, muy nuestro, y posiblemente solo nuestro, no sé si hay uva Airén fuera de aquí, lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, que yo invito a probar Airén. Yo hoy he querido mostrar otro tipo de... porque la gama es altísima, o grandísima, perdón. Invito a probar Airénes porque se está, digamos, desarrollando el Airén lo mejor posible hecho y ya empezamos a no tener ninguna envidia de una uva verdejo de Rueda, de Viura de Rioja, y empezamos a tener con Airén unos resultados que podemos ya competir. Y no es que antes no se pudiera. Es que posiblemente en Castilla-La Mancha en los últimos 20 años, 25, se ha invertido en tecnología vitivinícola, de bodegas, 50% o más de toda la inversión nacional. Entonces se están consiguiendo Airénes con una fermentación controlada en temperatura, con una selección en la cepa, con un cuidado antes de la vendimia, que ya no tienen tanto que decir de aquel vino que para venderlo decían que no te la den con queso. El vino que se ha agriado, no, pues que está muy alto de los TCA, de un desequilibrado. Y estaba allí en la tinaja el hombre esperando a que se lo llevara alguien. Y si ya estaba un poquillo repuntadillo, pues se le había quedado una tapa de queso viejo, que era el mejor disfraz. Valoramos, si te parece, el nuevo tinto. Bueno, pues ahora, claro, es que hoy me ha gustado presentar esto porque tenemos un Chardonnay del primero, digamos, de vendimia directa y pasarlo a vinificar y en el momento que está y infiltrados, reposados, suficientes para consumir en el año. Insisto, no consumir el año significa, oye, que el 31 acaba el año. Por Dios, que los vinos todos tienen mucha longevidad, incluso aunque sean jóvenes. Luego hemos probado un blanco de una uva tinta, que es un cuidado especial, hay que disfrutarla mucho cuando la exprimen y luego tiene que estar muy pocas horas en contacto con el ollejo, que es donde está el color, los taninos de color. Y ahora vamos a probar un tinto con una fermentación carbónica que consiste en lo siguiente. Hay que quitarle a los racimos muy seleccionados, aquellas maulas que esto normalmente se hace en una cinta de selección, se le llaman. Y lo despalillan, despalillarlo es quitarlo del raspón y el grano depositarlo en un depósito. Y todas las enzimas, todas las levaduras que lleva la propia uva empiezan a fermentar dentro del grano y empiezan a reventar. ¿Y por qué se llama carbónica? Porque está ahí su propio carbónica de la fermentación. Cuando entiende el enólogo que ya han fermentado suficientemente, es cuando descuban, y del mosto yema, de eso que solo se ha exprimido, el solo se ha salido del grano, hace este vino. Está buenísimo, Pepe, está buenísimo. Yo creo que es una joya. Es una joya de vino, desconocida. sí. ¿Me puede dejar la Sí. botella por aquí? ¿Podemos Sí. sacarla en cámara, Juliano? Sí, de hecho hemos hecho unos planos, los caprichos de Paco, ¿verdad? Caprichos de Paco. Dentro vamos de la a- bodega, esto es una gama de caprichos. El capricho de Blanc de Noir y este que es fermentación carbónica. Está riquísimo, ¿no? Es más, yo quiero que brindemos con Y esto por Casa Pepe. a mí por me sus gustaría. vinos, venga, por Y favor. esto lo vamos a maridar con Vamos a tataki de brindar, ciervo. por favor. Hoy vamos de... Señores,
por Castilla-La Mancha y por EMAS Televisión. Te iba a decir sin la menor duda, aparte de que esto es un éxito, que yo creo que estos maravillosos vinos, yo soy de vino manchego, están mal comercializados, porque en Madrid vas a un buen restaurante y pides vino manchego y no tienen. Y en Madrid no hay en casi ningún sitio, en Claudio Coello sí, pero una vez que ya lo he contado, yo estuve en un certamen internacional en Nueva York donde daban 10 premios a vinos, creo que 4 o 5 fueron a España. Y a micrófono cerrado le preguntaban a la sommelier, que era una señora, cuáles eran sus vinos preferidos. Y dijo, mis vinos preferidos sin ninguna duda son los manchegos. Me faltó darle ¡Qué fuerte un eso! abrazo. Esa mujer hay que traerla aquí. Ah, claro. Vamos a ver, Hemingway hizo famoso los Sanfermines, ¿no? Era Hemingway, no me equivoco. A esa señora invítelo usted, que le pasamos por aquí, por las viñas. Lo importante, y esto se lo digo a los televidentes y a los oyentes, es que si uno viene a Casa Pepe no solo va a comer bien, sino que además puede elegir vinos. Sí, hombre, tenemos nuestra carta de vinos, tiene más de 200 referencias y muy en contra de algunas regiones vitivinícolas. No hace mucho he estado en Pamplona y hace poco vine del País Vasco. Nosotros somos abiertos. Tenemos vinos de Rioja, de todos los sitios, de todos de los Ribera sitios. del Duero, Es que España del es Priorato. variotinta, ¿verdad? Claro. Me gusta, pero a mí me gustan más los nuestros en el sentido, primero que son más optimizamos más el dinero tomando un vino manchego que cualquier otro, igualando mucho las calidades o incluso diferenciando la calidad, porque luego puede decir uno es diferente, pero no me gusta. Bueno, está bien, pues no sé, por el gusto del perfil de gusto de cada uno. Pero tenemos vinos muy diferentes en La Mancha que compiten con los grandes. Pues es, claro, de los de Campo de Calatrava. Este no es de aquí, pero bueno, volcánico es lo de carbónico y volcánico pues se puede no confundir. Eso es de la DEO Campo de Calatrava, que lo están haciendo francamente bien. Yo precisamente en el tema de una de las conclusiones que hacía en la tesis doctoral era que la innovación y la sostenibilidad era importantísima para poder vender más vino, sobre todo en el extranjero, porque además sí lo piden en el extranjero. Es un inciso que hago porque Lucía ha hablado del tema. Yo creo que hay un concepto equivocado, incluso a mí hay gente que me pregunta y digo que yo no entiendo de vino, que yo voy por otra línea. Entienden que el tanino es malo. Es que tiene mucho tanino. Digo, hombre, no. Y además bueno para la salud. Pero, explícalo. Pero no significa que tenga mucho tanino sea malo. No, que la gente dice que el tanino es muy malo. Lo que tiene que estar es equilibrado con el resto de lo que te va a aportar el vino. Sí, para la salud es bueno. Sí. No, de malo no tiene normalmente nada. El tinto tiene más tanino, ¿no? Que el blanco, ¿o no? Sí, por la... Sí, claro, el vino... Lo da el ollejo, claro, pero también tiene blanco taninos. Ya. Igual que dice, contiene sulfitos. ¿Alguien piensa que eso solo es el vino? Sulfitos tiene el agua. Sí, claro. Sulfitos están en todos los alimentos, absolutamente en todo. No. En definitiva es sulfuroso. Somos volcanes. Antes de venir los dinosaurios éramos volcanes. Sulfitos tenemos todo. ¿Por qué le protegen al vino contiene sulfitos? Por si alguien tiene demasiadas intolerancias y posiblemente unidades litro o unidades de centímetro cúbico, me da igual, estará más alto que el agua, pero que sulfitos hay en el agua, ¿eh? Sí, claro. Y es que es necesario. Claro. Y los taninos, no digo que sea necesario tomar taninos, pero taninos tienen muchas frutas. No, Antes hablaste de catas para promocionar la cultura del vino. ¿Tenéis vosotros en la bodega catas? Sí, hacemos distintos ciclos. En primer lugar lo hacemos, perdón, esto no estaba previsto, Julián, lo siento. No te preocupes. Me pasó el contrato de la nómina y era tan pequeño, digo, debo de seguir atendiendo el teléfono porque si no me muero de hambre. Contesto a eso y me encanta. Cuando llega la hora, la vendimia de Valdepeñas, las fiestas del vino de Valdepeñas, ahí las programamos nosotros. La semana de septiembre. Correcto. Luego durante el año hacemos cosas, por ejemplo, el viernes que viene haremos un ron que hoy va maridado con vinos. No es una cata al uso y ya está. Pero además es una cosa que estamos muy orgullosos.
tenemos afortunadamente clientes de fuera, porque es verdad que a Valdepeñas va gente con intención de ruta turística, vinícola o dentro del mundo del vino, y les hacemos una comida, pero le hacemos una cata primero en la cueva, insistiré, más grande de España, excavada. Bueno, la verá toda España No, porque la iremos veremos. en septiembre. No sé si las cámaras van a aguantar estar abajo. Sí, yo creo que sí. Estos chicos, además, nuestros cámaras son los mejores. ¿Puedo añadir que esto es placer de dioses? Bueno, yo tengo que decirte que... Yo sabía que a usted sin le iba a ser- gustar, y a la señora estoy seguro que también le ha gustado. Sin ser un especialista, Pepe, Es una bomba de frutas. Ay, por favor. sin ser un especialista y estando los tres vinos muy buenos, yo brindo con este. Este es exquisito. Es Es que exquisito. es más expresivo. Yo soy más de tinto. Es más También expresivo. soy más de tinto. Ay, ¿cómo está este vino? Hay más, ¿eh? ¿Cómo está este vino? Por Dios. ¿Cómo está? Exquisito. Bueno, pues ¿quieres cerrar la cata, don José? Sí, pero pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque me han dejado ustedes que hable yo solo. Y a mí eso me encanta. A mí eso me encanta. Yo, si voy a hacer negocio con alguien, no estoy haciendo negocio con ustedes, sino todo lo contrario. Amistad sí. Pero si voy a hacer el negocio con alguien y me dejan hablar solo, lo tengo asegurado. Bueno, cuando te hemos ofrecido el micrófono sabíamos que ibas a sacar sobresaliente, o sea que no hay problema. Julián, Y también hemos dado a conocer pues parte de la tierra manchega. pues muchas gracias. Que- Yo desde que me dijo... El moderador nos dijo que nos veían no solo en toda Castilla-La Mancha, sino fuera de Castilla-La Mancha. Sí, Julián se la apaña. Que desde que me dijo Fernando que habría una tertulia en casa, ya es la segunda o tercera que hacemos. Sí, es cierto. Es que yo me emociono, Julián. Por lo menos la tercera. Es que además ya conozco a los tertulianos prácticamente a Bueno, todos. es que en realidad todas las tertulias probamos un aperitivo de tu casa y estamos muy contentos con ello. Y te he prometido que un día iré yo y quería, de haber ido algún día, es para hacer esto. Bueno, para hacer un aperitivo un poquito más extenso. Nos queda pendiente Valdepeñas. ¿eh? Bien, no, eso no hay que perdonarlo. Que ya me va a decir el alcalde que llevo mucho tiempo y que me vaya. Adelante. Te quiero. Bueno, aparte de que te quiero, por supuesto, no quieres tú? algunos camioneros me han dicho, me han llamado para decirme, oye, tú que ellos piensan que tú y yo somos uña y carne, vamos, no sé por qué. Pero bueno, date las gracias a ti, a tu mujer, a la casa en general, por todo el hambre que nos habéis quitado los camioneros durante tanto tiempo. Muchas gracias. Era recíproco, nosotros también nos lo quitamos así. Pues mira, si cabe hablar de esto un poquito, 25 años tenía yo, 23 mi mujer, hace 40 que llegamos aquí. Y es verdad que la fuente de clientes, no es más importante, pero muy importante, de Tomelloso, Alcázar y Campo de Cristana. Lo de Pastas, Manzané, que bueno, ahora mismo tengo mejores recuerdos, más clarividentes, no digo que sean mejores, que de lo que pasó en esa época que de las de 15 días. Y la verdad que ha sido una reciprocidad importante. ¿Por qué? Porque el camionero ahora es, bueno, parece más sencillo, pero también es una profesión muy solitaria, aparte de sacrificada, ¿no? Pero además, ahora ocurren menos, pero también ocurren cosas en el camino. Un pinchazo, una avería, una indisposición corpórea, ¿no?, de salud, y en eso siempre hemos estado apoyando a nuestro cliente, ¿no? ¿Dónde tomamos café? En casa de Pepe. Y insisto, charlar un rato, que alguien quiera confesar una preocupación que tiene o un pecadillo, qué sé yo, pedirte ayuda, no sé. Y es así una simbiosis que nos dio mucha fuerza a mi mujer y a mí. Y bueno, pues de ahí viene Casa Pepe. Luego ya el tráfico nos desvió a la autovía, pero la carretera sigue aquí. Pues nos hemos pasado 20 minutos, pero merecía la pena. ¿Querías decir algo, Escolástico? No, digo que dice tanto de los orígenes de Pepe que me
casi me emociona, ¿no? De tus inicios, ¿no? Igual Bueno, y que además, igual que oír si a Pollito, conocieras su historia, igual es que muy oír a emocionante. Pollito es siempre interesante, pero oír la historia de Pepe casi me emociona, ¿no? Y de sus inicios. Cuando Pepe ha Y no dicho soy de lágrima charlar fácil, ¿eh? un ratito, Adelante, termina. yo quería decir, perdón, Rosa y que feliz. el vino son palabras. Sí, El vino lo son creo yo mucho eso. palabras. Feliz. Hemos hablado aquí de la... Si me permite, yo cuento mucho en las catas. Cada copa de vino contiene palabras. Es verdad. La primera tiene 50. La segunda no tiene otras 50. Igual tiene 100. Y la tercera, Yo he hecho catas, 200. mira, hacemos una cata, concretamente por la pregunta de antes, aunque no estemos en antena, esto lo quiero contar. Estamos en antena. Hacemos una cata el Halloween, Sí. el día víspera de los santos, ¿no? Y bueno, eso lo ponemos ahí de película. Y hacemos una cata de 5 vinos. Y yo les cuento esto de las palabras de cada vino. Y claro, el quinto vino no tiene ni 50 ni 100. Igual tiene 250. Termina, Félix. Que hablamos de la cultura del vino, pero es que el vino tiene 5.000 años. Hay quien dice que 8.000, Sí, pero señor. documentados 5.000. Sí, señor. O sea, no es perder una cultura después de 5.000 años. Eso digo hablamos yo. hablamos de Eso digo yo. más cercano de romanos y de griegos y cómo negociaban, cómo hablaban y de qué trataba el vino. Y si era o no era un... ¿Perdón? ¿Eh? Los fenicios, ¿no? Te decía. No, digo, me refiero que lo que más representan, los fenicios eran auténticos comerciantes, que el vino y tal. Pero los negocios que hacían los romanos y los griegos era espectacular con el vino. Que además. Y algunas conquistas también las hacían con vino. Claro, además, si da tiempo Emborrachando a la población. si da tiempo, una anécdota. Los romanos, cuando las bacanales aquellas que el vino lo mezclaban con agua, para no decir muchas tonterías, y llegaban a un negocio, a un acuerdo con un negocio, al día siguiente se volvían otra vez a juntar con el vino ya más puro. Y si coincidían lo mismo que habían dicho el día anterior, es que el negocio iba. Pero siempre el vino. Bueno, pues permitirme un placer, don José, estar en tu casa un año más. Oh, es un honor Gracias, gracias de verdad, gracias y gracias. Y a ustedes, señoras y señores, también muchísimas gracias. La próxima semana, que será el último programa que hagamos esta temporada, estaremos en Almadén. Que sean felices, que lo pasen bien y hasta entonces. Me acostumbré a tus besos y a tu piel. Tenemos que agradecer tanto a Casa Pepe que un pequeño obsequio teníamos que hacer y vamos a recordar esa gala de IMAX Televisión que hicimos hace unos meses en este restaurante Casa Pepe y gracias lógicamente a los anfitriones tanto José como a Pepe, que recibirle con nuestro cariño. Muchísimas gracias y se pondrá en el sitio donde corresponde. La tribuna de preferente. Dame un abrazo, Julián. Te debo grande. Muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. Yo tengo que deciros que muchos momentos en esa casa, muchos recuerdos que nos dejan aquí. Bueno, tengo que decirle y agradecer a Julián y a los grupos de IMAX Televisión. Todos los momentos que vivimos aquí son de verdad increíbles, de los que te quedan en el corazón y en el sentimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros.